Saludos amigos de LPPP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Es oficial, no continuará como manager de los Leones del Caracas para la temporada 2026-2027. Así lo hizo saber el conjunto melenudo en un comunicado de prensa que publicaron en sus redes sociales este pasado día martes 10 de febrero. Después de 5 temporadas al mando de los Leones del Caracas, un campeonato en una gran final y 2 eliminaciones de forma consecutiva sin llegar al round robin, José Alguacil culmina su paso por los Leones del Caracas. Esta noticia se suma a la que nosotros develábamos en nuestras redes sociales en Instagram los días anteriores, donde Luis Ojo tampoco continuará como gerente deportivo de los Leones del Caracas. Parece una reestructuración desde todo punto de vista dentro de los Leones del Caracas. No es para menos, 2 eliminaciones de forma consecutiva es lo que requiere. Analizaremos en el siguiente video cuáles fueron las razones que llevaron a la salida de José Alguacil, cómo termina siendo su paso por los Leones del Caracas. Estaremos entrevistando a colegas que conocen muy bien a lo interno de los Leones del Caracas para que nos den su visión de lo que ven del conjunto capitalino para la temporada 2026-2027. Además de quiénes serían esos candidatos para dirigir a los Leones del Caracas en la siguiente contienda. Lo veremos aquí en la jugada. Lo primero que tenemos que decir es que los Leones del Caracas tenían a José Alguacil como su manager desde la temporada 2021-2022 hasta la última que se llevó a cabo en la 25-26. Son bastantes temporadas. No suele ser usual ver un manager por tanto tiempo activo con un solo equipo, no solo en Venezuela, sino en general en el béisbol caribeño y mucho menos en los Leones del Caracas. Pero antes de hablar de lo que fue, como quien dice, el paso de José Alguacil por los Leones, lo primero que tenemos que analizar es dónde estaban los Leones antes de contratarlo. El Caracas había llegado a la final en la contienda 2018-2019, la perdió contra los Cardenales de Lara en 5 juegos, pero las 2 temporadas siguientes a esa gran final fueron un completo fracaso para los Leones. Por ejemplo, en la 2019-2020 clasificaron entre los 6 a la postemporada, que en aquel momento se jugaba con series directas, con un récord de 20 y 22 en la ronda regular. Y en la temporada 2021, la temporada del COVID, los Leones del Caracas tuvieron récord de 15 victorias y 25 derrotas en 40 encuentros. Este era lo previo a la era José Alguacil. Y cuando él llega en la temporada 2021-2022, hay un cambio de paradigma importante dentro de los Leones del Caracas. El primero fue que después de 2 temporadas muy pésimas, pudieron conseguir récord positivo en la ronda regular. En la campaña 2021-2022 fue récord de 26 triunfos y 23 derrotas para José Alguacil al mando de los Leones del Caracas. En esa misma postemporada solo consiguió 6 triunfos en 16 encuentros. Aún así, el balance era positivo porque el equipo melenudo al menos había dado un paso al frente y había clasificado a la postemporada. En la 22-23 viene el gran año de José Alguacil dentro de los Leones. 36 victorias y 19 derrotas en la ronda regular. En el round robin clasifican de primeros a la gran final con 10 triunfos en 16 encuentros y después en 6 duelos le ganan la gran final a los Tiburones de La Guaira, obteniendo así el título 21 y rompiendo una sequía de 13 años sin campeonato. Para la campaña 23-24 continúa José Alguacil al mando de los Leones del Caracas, vuelve a dejar récord positivo en la ronda regular de 32 triunfos y 24 derrotas, se veía sólido los Leones del Caracas, pero ese equipo en el round robin dejó récord de 8 victorias y 8 derrotas. Ahí se había desdibujado muchísimo el Caracas en ese todos contra todos, donde además se había mostrado muy complicado conseguir victorias en el inicio del todos contra todos, así que quedaron descartados, como quien dice, rápidamente de avanzar a esa gran final. Y a partir de ahí vienen los problemas para José Alguacil. En la campaña 24-25 dejó récord en la ronda regular de 27 y 30. Había sido un récord de 26 victorias y 30 derrotas. Jugaron un juego extra para determinar el sexto clasificado a la serie de comodín contra Tiburones. Ese juego lo ganaron, pero después en la serie de comodín contra los Tigres terminaron perdiendo por paliza en Maracay. Así que ese era el primer año que quedaban fuera del round robin. José Alguacil argumentó que era su primer mal año, que no había podido iniciar la temporada regular con los Leones, que no había tenido la posibilidad de escoger su cuerpo técnico al completo y que estas eran razones que habían llevado a la eliminación. Él pedía, bueno, que era el primer año donde había fracasado, que hubo cosas difíciles de controlar y que merecía otra oportunidad. Eso es lo que esgrimía José Alguacil. Ya para la 24-25 tenía un nuevo cuerpo técnico, no tenía alrededor ni a Lipson Nava ni a Wilson Álvarez. Y en la 25-26 el desastre, el fracaso fue completo. 24 victorias y 32 derrotas para José Alguacil al mando de los Leones del Caracas, sin siquiera tener la oportunidad de entrar a la serie de comodín y finalizando últimos en la tabla de posiciones.
En definitiva, en sus 5 temporadas al mando de los Leones del Caracas, en todas y cada una de las etapas, José Alguacil dejó récord de 173 victorias y 155 derrotas con los Leones del Caracas, lo que sería un 52.7% de victorias al mando del conjunto melenudo. En principio uno pudiese pensar que es un récord positivo, la verdad que sí lo es, 18 juegos por encima de 500 es bastante bien, pero la realidad es que en 5 temporadas al mando de los Leones del Caracas se consiguió una final para el conjunto melenudo y un campeonato, pero 2 eliminaciones sin siquiera avanzar al round robin, es decir que en 5 campañas al mando del Caracas solo en 3 oportunidades pudo avanzar a la instancia del todos contra todos José Alguacil, y esto es algo que evidentemente un equipo que tiene máximo nivel de exigencia como los Leones de Caracas, en general todos los equipos de la pelota invernal suelen tener niveles de exigencia muy altos, pero evidentemente que los Leones del Caracas, como el máximo ganador de la LVP, los tiene, al igual que Magallanes. Son equipos que no se pueden permitir perder nunca, y si adentramos mucho más la búsqueda, Tiburones tampoco, Cardenales tampoco, pero hay equipos que tienen un nivel de exigencia mucho mayor. Y en el caso de los Leones del Caracas, José Alguacil, 2 eliminaciones de forma consecutiva sin llegar al todos contra todos. Solo había ocurrido, o lo más reciente que había ocurrido, mejor dicho, fue en la temporada 99-2000 y en la 2000-2001. En ninguna de esas 2 campañas el Caracas llegó al round robin. Pero la diferencia es que en aquella oportunidad no repitió el manager de la 99-2000 en la 2000-2001. Y en la campaña anterior sí pasó con el Caracas, a pesar de que Alguacil había fracasado en la 24-25, o los Leones habían fracasado, se le dio una nueva oportunidad en la 25-26, pero no pudo conseguir los objetivos. Además, con un ambiente muy enrarecido dentro de los Leones del Caracas. La razón, bueno, sencillamente que la gerencia deportiva comandada por Víctor Gárate parecía tener una visión distinta sobre lo que tenían que hacer los Leones del Caracas para esa contienda 25-26. Ellos creían que necesitaban un empuje diferente, un manager distinto para poder alcanzar los objetivos que ellos querían. Y tomaron la decisión de, en definitiva, lo más alto de los Leones del Caracas, su dueño Ricardo Cisneros, quien además es muy cercano a José Alguacil, darle un nuevo voto de confianza al propio Alguacil, pero esto derivó en que la gerencia deportiva diera un paso al costado al entender que no se respetaban sus criterios deportivos, y esto significó que salió Víctor Gárate y todo su equipo y permaneció José Alguacil. Se le dio autonomía en muchísimas decisiones a José Alguacil al mando de los Leones del Caracas, tuvo una gerencia deportiva que de hecho con la llegada de Luis Ojo ya estaba designado José Alguacil como manager, es decir, primero estaba respaldado José Alguacil como manager dentro de los Leones del Caracas que designado un nuevo gerente deportivo, y esto únicamente menciona que es una decisión que viene desde lo más alto del equipo. Tampoco continúa Juan Carlos Escobar al mando de la presidencia de los Leones del Caracas y tuvo prácticamente en sus manos el poder de decisión José Alguacil con el conjunto melenudo, y esto es uno de los principales factores, más allá de la eliminación por segunda temporada consecutiva, que hacen que el fracaso haya sido rotundo para los Leones del Caracas, que José Alguacil tuvo autonomía plena en decisiones a nivel gerencial deportivo. Su voz era una voz fuerte y de impacto, por así decirlo, a la hora de tomar una decisión sobre qué importación quería tener alrededor de los Leones del Caracas, sobre qué tipo de movimientos de jugadores criollos se tenían que hacer en el mercado de cambios, también sobre la posibilidad de esos peloteros criollos desde cuándo se incorporaran con los Leones del Caracas. Tuvo mucha autonomía José Alguacil dentro de los Leones del Caracas y esto terminó pasándole factura a él. Evidentemente que su periodo por los Leones del Caracas, cualquier manager quisiera tener la posibilidad de romper una sequía de 13 años de títulos, de conseguir el ansiado campeonato 21 para los Leones del Caracas y de dejar un récord de 18 por encima de 500 con 173 victorias y 155 derrotas, pero la realidad es que las últimas 2 temporadas se desdibujó demasiado el equipo de los Leones del Caracas y estaba claro que se necesitaba otro tipo de dinámica, otro tipo de energía dentro de ese dugout. Estaba claro que el ciclo se había cumplido y los ciclos se cumplen a nivel deportivo entre todas las organizaciones deportivas. Y parecía que el de los Leones ya había llegado a su fin luego de la campaña 24-25 con José Alguacil. Sin embargo, se le quiso dar una oportunidad más entendiendo que él había conseguido cosas importantes, pero la realidad es que no pudo conseguir lo que quería José Alguacil y los Leones del Caracas en la anterior contienda. Al contrario, el equipo, en vez de evolucionar, involucionó y terminó peor que en la contienda anterior. Leamos un poco de qué fue el comunicado oficial que hicieron los Leones del Caracas en la jornada del día de ayer. Mencionaban: Caracas Baseball Club anuncia oficialmente que José Alguacil ha finalizado su etapa como manager.
Nuestro club quiere expresar su agradecimiento a quien durante 5 temporadas consecutivas dirigió con compromiso y profesionalismo al equipo con más títulos dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, respetando con pasión nuestros valores. Alguacil fue jugador del equipo en la temporada 2000-2001, coach de banca en la 2021 y manager desde la 21-22 hasta la 25-26, convirtiéndose en el primero en alcanzar esta trayectoria en los 83 años de historia del club. Bajo su dirección, llevó a los gloriosos Leones del Caracas a obtener el título 21 en la Zafra 22-23, logrando además el subcampeonato en la Serie del Caribe de ese mismo año y consolidando un ciclo de excelencia y alta competitividad. Bueno, eso de consolidando un ciclo de excelencia, me imagino que será exento de las últimas 2 temporadas que no fueron así. El Caracas Baseball Club le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales. Su nombre permanecerá con estima en nuestra organización deportiva. Era el comunicado oficial que hicieron los Leones del Caracas para anunciar el adiós de José Alguacil. Él no pudo conseguir la vuelta a su equipo en cuanto a material de picheo en la campaña 24-25, 25-26. Contó con distintos coaches de picheo después de la salida de Wilson Álvarez, que por cierto, se infravaloró el trabajo de Lipson Nava y de Wilson Álvarez dentro de los Leones de Caracas. De hecho, dentro de la misma organización de los Leones, yo creo que no se le dio el valor que requerían y se le restó importancia cuando se fueron. Los resultados están claros. Wilson Álvarez y Lipson Nava al mando de las Águilas, 2 clasificaciones seguidas al round robin. Leones sin Lipson Nava ni Wilson Álvarez, 2 eliminaciones seguidas al round robin. Está claro el impacto que tenían estos 2 increíbles profesionales del béisbol dentro de dicha organización. Ellos tuvieron a Jorge Moncada y a Orbert Moreno como coach de picheos en la 24-25 y después a Mike Álvarez, quien por recomendación del propio José Alguacil tomó el puesto de coach de picheo en la 25-26. Jorge Moncada despedido a la mitad de la campaña 24-25, Orbert Moreno concluyó el trabajo pero no lo renovaron. En la 25-26 Mike Álvarez, quien ha sido exitoso en Venezuela en parques difíciles y quizás con material de picheo limitado como lo tenía con Caribes de Anzoátegui, también fue despedido y fue utilizado quizás como chivo expiatorio porque él y Henley Van Mullins fueron despedidos en la 25-26 buscando la reacción de un equipo cuando estaba claro que quizás necesitaba una reestructuración más profunda a los Leones del Caracas y darle un vuelco al puesto de manager. Y yo pongo un ejemplo con Magallanes. Podía haber salido la cosa bien o podía haber salido la cosa mal. Eduardo Pérez a mí me parece un extraordinario manager a la hora de dirigir el picheo. Es de los mejores en la liga. No queda ningún tipo de duda. El conocimiento que tiene Eduardo Pérez de cuánto a sacar a los abridores, a mi criterio particular, me parece que es de los mejores de la liga. Pero estaba claro que Magallanes necesitaba una reestructuración desde adentro del cuerpo técnico para tener un impulso diferente en la contienda 25-26. Lo hicieron, buscaron un manager de otro perfil, como Yadier Molina, y esto se consiguió. El Caracas quiso hacer, como quien dice, una reestructuración, pero por encima. No salió José Alguacil, simplemente Mike Álvarez, que tenía media temporada trabajando con el equipo, y Henley Van Mullins, quien era su coach de banca. Hicieron, como quien dice, recortes del arbusto, pero no lo sacaron de raíz. Y no porque es todo culpa de José Alguacil, porque no fue así. Lo que ocurría con Magallanes no era todo culpa de Eduardo Pérez, pero parecía que hacía falta un movimiento que revirtiera los cimientos del equipo y que les diera un vuelco a nivel emocional. No ocurrió, terminó pasando lo que ya todos saben del fracaso de José Alguacil en la temporada 2025-2026. Así que su legado en los Leones del Caracas será opacado por las últimas 2 temporadas, pero también es de reconocer que después de 13 años de sequía consiguió el campeonato en la 22-23 y además tuvo la posibilidad de obtener ese título 21 y su récord termina siendo positivo dentro de los Leones del Caracas. Ahora, de cara al futuro de los Leones, ¿qué tienen que pensar? ¿Cuál es el perfil para manager? Lo primero que tenemos que decir es que los Leones también están en búsqueda de gerente deportivo. Se los decíamos al inicio de este video. Luis Ojo no continúa como gerente deportivo y uno cree que para que las cosas se hagan con estructura, que se hagan bien, no como se hicieron en la 25-26, primero los Leones tendrán que designar a un gerente deportivo y después de seleccionar a este gerente deportivo, buscarán al manager de la mano de los consejos o de lo que prefiera ese gerente deportivo, que tenga autonomía a la hora de moverse. Al no tener autonomía a la hora de moverse, precisamente por esa decisión, quisieron salir Víctor Gárate y Juan Carlos Escobar de la última gerencia de los Leones de Caracas para la 25-26. Así que deberían darle autonomía al gerente deportivo que consigan.
Y bueno, esta persona será la indicada a la hora de buscar un nuevo puesto. Hay muchos nombres alrededor, preferimos no mencionarlos para quizás no se crea que uno está favoreciendo algo, mencionando a uno, mencionando a otro. En definitiva, hay varios nombres alrededor de la gerencia deportiva de los Leones del Caracas que en los próximos días quizás tendrán anuncio oficial sobre quién pudiese estar ahí. Pero sobre el puesto de manager sí ya hay otras ideas que se han venido planteando en las últimas semanas. Por ejemplo, Fernando Arriaza, colega de One Baseball Network y uno de los narradores más importantes en la historia de la liga, conversó con Omar Vizquel. Y Omar Vizquel de nuevo se puso a plena disposición de la gerencia de los Leones del Caracas para dirigirlos en el futuro cercano. Él ha dicho por activa y por pasiva que quiere dirigir primero a los Leones del Caracas en la LVP y después está abierto a dirigir otro equipo, pero quiere dirigir primero a los Leones del Caracas, quien es el equipo de sus amores, según lo que comentó el propio Omar Vizquel. Su experiencia en el béisbol quizás es más limitada, aunque ha dirigido a Venezuela en el Clásico del 2017, aunque estuvo en las ligas menores de los Medias Blancas de Chicago y de los Tigres de Detroit. De hecho, fue coach de los Tigres de Detroit en Grandes Ligas. Estuvo con los Toros de Tijuana en la pelota mexicana. Ha estado también como manager con el equipo de los Gigantes de Rivas en la Liga de Nicaragua, su experiencia más reciente. Y es un tipo de figura con muchísimo impacto, un emblema dentro de los Leones del Caracas. Para los que piensan que no tienen la experiencia, bueno, Asdrúbal Cabrera tampoco tenía experiencia como manager. De hecho, tenía ninguna experiencia anterior como coach en el béisbol en general y terminó haciendo un trabajo muy bueno con Caribes de Anzoátegui llevándolos a la gran final. Es verdad que pareciera que el carácter tanto de Vizquel como de Asdrúbal Cabrera es diferente. Uno tiene muchísimo más quizás voz de mando, pero Omar Vizquel es una persona con un altísimo nivel de estima dentro de los Leones del Caracas. Entonces se posiciona como un candidato interesante. Hay otros candidatos también que parecieran oportunos incluirlos en la conversación. Uno de ellos es Omar López. Dentro de la estructura de los Leones del Caracas siempre ha gustado el nombre de Omar López. Siempre. De hecho, Omar López en algún momento en su entrevista dijo que mientras que Luis Ávila, que en paz descanse, estuviese, él mismo descartaba dirigir al equipo melenudo. Falleció Luis Ávila, ha llegado otra nueva directiva a los Leones del Caracas y uno no sabe si esa puerta se abriría. Lo que es una realidad que tenemos conocimiento nosotros es que dentro de los Leones del Caracas gusta mucho Omar López para dirigir al equipo melenudo. Dependerá de quién sea el gerente deportivo, pero a quién no le va a gustar Omar López. Estamos hablando del manager de Venezuela en el Clásico pasado y en este 2026. Campeón en la LVP, coach de banca de los Astros de Houston en Grandes Ligas. Faltaría solo saber si a Omar López le interesa un proyecto como este dentro de los Leones del Caracas, pero seguro estará entre las conversaciones. Además, alguien con muchísima experiencia en la pelota. Otro candidato que pudiese estar alrededor de los Leones del Caracas, Wilfredo Romero. Wilfredo Romero estuvo en las quinielas para dirigir al Caracas en la campaña 25-26, sin embargo, los melenudos desde lo más alto de su dueño quisieron darle un voto de confianza más a José Alguacil y terminó yendo a la Liga Mexicana, Wilfredo Romero. Pero estamos hablando de alguien que tiene mucha experiencia en el béisbol. En Venezuela ya ha sido campeón con el Magallanes en la 21-22, en la 22-23 llegó a dirigir a los Tigres comenzando la temporada después de un arranque muy malo y pudo obtener el premio al manager del año en la 21-22 y en la 22-23. Conocimiento de béisbol y liderazgo tiene Wilfredo Romero, así que es otro candidato de peso que creo yo pudiese estar en las quinielas para dirigir a los Leones del Caracas, quizás un poco más atrás, pero no menos desechable para nada. Gregorio Petit, su última pasantía con los Tiburones de La Guaira y que fue su primera en Venezuela, terminó siendo un fracaso, terminó saliendo del equipo guairista. Después se demostró que quizás necesitaba algún tipo de material diferente, Tiburones de La Guaira, dentro de su organización para poder conseguir los objetivos, porque llegó Marcos Davalillo, alguien con muchísima experiencia en el béisbol y tampoco pudo conseguir los objetivos. Pero en todo caso, Gregorio Petit también siempre gustó dentro de la directiva de los Leones del Caracas como una posibilidad para entrar al puesto de manager. Estos serían, en principio, creo yo, los 4 nombres principales que resaltan alrededor de los Leones del Caracas, sobre todo tomando en cuenta que Henry Blanco tiene un contrato de 3 temporadas con los Bravos de Margarita todavía por cumplir y que pareciera que no va a romper su pacto con la institución margariteña por la posibilidad de dirigir a los Leones del Caracas, que se presentó en la contienda anterior, pero en definitiva el dueño Ricardo Cisneros prefirió darle el voto de confianza de José Alguacil. Esto derivó en que saliera la gerencia deportiva comandada por Víctor Gárate y Juan Carlos Escobar. Pero ese sería en principio el panorama que se presenta. Ahora también queremos hablar con Carlos Balmore Rodríguez. Él es colega, lo hemos tenido numerosas veces en este espacio, trabaja dentro del circuito radiofónico de los Leones del Caracas, uno de los periodistas más importantes de la LVP. Te damos las gracias por atendernos. Y bueno, lo primero preguntarte, ¿te sorprendió la salida de José Alguacil de los Leones del Caracas? Y segundo, si crees que más que justificada o había que darle un nuevo voto de confianza. Hola Jesús, gusto en
saludarte y compartir contigo a través de esta vía. Creo que no puede sorprender a nadie la salida de José Alguacil. Me preguntas si es una decisión correcta. Yo te diría que era una decisión absolutamente necesaria, incluso para el propio José Alguacil. Y no me sorprende porque ya José Alguacil había anunciado su salida. En una antesala que hicimos en el circuito de los Leones del Caracas lo abordamos y él mismo habló de cierre de ciclo y de cambios que eran necesarios. Para mí se hizo allí evidente que ni siquiera él deseaba continuar como dirigente. Es que ya había demasiado desgaste de la relación con los fanáticos. Alguacil pues era blanco de todo tipo de insultos, de denuestos. Yo supongo que hasta emocionalmente ya estaba harto Alguacil. Y evidentemente con los resultados se hacía insostenible que él prosiguiera. Y por eso pues no hay ninguna sorpresa en que ya haya finalizado su ciclo, ¿no? Con los Leones en su condición de dirigente. Ahora bien, Carlos, el puesto de manager no es el único que está vacante dentro de los Leones, también el puesto de gerente deportivo. ¿Por dónde crees tú que irán los tiros para seleccionar a un nuevo gerente deportivo dentro de los Leones del Caracas? ¿Qué perfil crees que va a tener? En la situación actual del Caracas se necesita un gerente deportivo organizado, metódico, con experiencia, con relaciones, que sepa moverse para conseguir alternativas. Muy importante que pueda tener llegada con los peloteros para animarlos a venir en una situación difícil. Hay distintas opciones que yo creo que entran en ese perfil. Evidentemente uno ha de plantearse casos como el de Samuel Moscatel, o como el de Víctor Gárate, o el de César Collins, que evidentemente pues tienen, digamos, esas características, que ya han ejercido ese cargo, que han tenido resultados en el pasado. Se necesita alguien así, evidentemente, que no debería ser alguien que vaya a ejercer esa labor por primera vez. No están dadas las circunstancias para que llegue al Caracas un gerente neófito. No lo veo viable. También pudiera decirte, en cuanto al tema gerencia, que va a tener que ser alguien con el suficiente hierro en las venas como para atreverse a entender que hay peloteros que, como el caso de Alguacil, parecen haber cerrado su ciclo dentro de los Leones del Caracas, y son peloteros emblemáticos. Y entonces allí es donde viene, digamos, la necesidad de un hombre curtido, ¿no? Que se atreva a hacer
movimientos que incluso pueden resultar odiosos para gente de la fanaticada o incluso dentro de la misma organización. Creo que eso va a ser necesario también. Y eso no es fácil. Decirle a un pelotero que ha sido un baluarte de los Leones, mire, muchas gracias, pero necesitamos reforzar otras áreas y bueno, usted ha sido cambiado a otro equipo. Eso no es fácil. Y en el caso del manager, Carlos, también te quiero hacer la misma pregunta. Se sabe que la selección del manager dependerá en gran medida de quién sea el gerente deportivo, porque tendrá incidencia absoluta y plena a la hora de tomar esta decisión, pero te pregunto, independientemente del puesto de manager, tu opinión, tu visión, ¿cuál crees que debería ser el perfil que tenga el manager de los Leones del Caracas para la 26-27? ¿Alguien que es un emblema dentro de la institución como Omar Vizquel, que ha demostrado que se muere por estar en ese puesto? ¿Crees que debería ser alguien con más experiencia dentro de la pelota? Quizás como Omar López, quizás como el propio Wilfredo Romero. ¿Qué perfil crees tú que encajaría ahora mismo dentro de los Leones del Caracas? En cuanto al manager, te diría que el perfil es similar. Yo creo que debe ser alguien ya curtido, alguien con recorrido en esa función de piloto. Es lo que percibo, porque va a haber mucha presión sobre ese nuevo manager por la sed que va a tener el aficionado caraquista de recuperar al equipo. Entonces allí va a haber un peso sobre los hombros que solamente lo puede cargar alguien que ya tenga currículum construido como dirigente. Es lo que percibo, ¿no? Que pueda tener ascendiente sobre los jugadores. Eso es esencial. Entonces, bueno, nada, creo que eso es así. Me preguntas por casos como el de Omar López. Hasta donde yo tengo entendido, es un anhelo personal de Omar López dirigir en algún momento a los Leones del Caracas. Es verdad, él tiene un contrato multianual con los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico. Los acaba de coronar campeones allá y los dirigió en la Serie del Caribe. No obstante, este tipo de contratos suelen tener cláusulas de salida en caso de que aparezca alguna alternativa más atractiva. O sea, eso existe, esa figura está presente y evidentemente pues que sí, un hombre digamos del perfil de Omar López pudiera encajar. Bueno, Carlos, 1.000.000 de gracias por atendernos como siempre, y sabes que LVP en la jugada siempre será un espacio en el que podrás participar. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Siempre un gusto compartir contigo y en tu espacio LVP en la jugada. Que sigan los éxitos. Así que bueno, amigos, ustedes escuchaban ya su opinión importante, conocen muy bien a los Leones del Caracas desde dentro y esta es más o menos la visión que nos daban. Nosotros, por supuesto, que queremos leerlos a ustedes, saber qué opinan. Primero díganos si nos parece justificada la salida de José Alguacil, si hay alguno que crea que tenía que continuar en el cargo, que nos lo hagan saber en los comentarios. Y ahora sí, ¿quién creen ustedes que debería ser el gerente deportivo, el nuevo manager de los Leones del Caracas? Para ustedes, ¿quién encaja mejor en ese mismo perfil que estará buscando el equipo melenudo para la 26-27? Háganoslo saber, como siempre, todo en los comentarios, que vamos a estar interactuando con ustedes. Hemos estado un poco más calmados en el mes de febrero, estamos haciendo reestructuraciones, modificando algunas cosas para en marzo comenzar con nuestro contenido habitual.
Así que no se preocupen, en marzo iniciaremos como siempre toda nuestra información, manteniéndolos atentos de todo lo que ocurre en el béisbol venezolano, con nuestra cantidad de videos semanales como siempre los hacemos, los mejores análisis, pero para eso es importante que se suscriban al canal. De esta manera, al momento de publicar un video, van a tener toda la información para que lo puedan ver lo antes posible. Así como no tenemos ahora mismo en febrero tanta regularidad a la hora de publicarles el video, si ustedes le dan clic a suscribirse, le dan clic a un like y además a la campanita, al momento de nosotros publicar un video, les saltará el aviso y podrán disfrutar del mismo lo antes posible. Además, estas tres cosas son completamente gratis, no les conlleva ningún tipo de precio y resulta muy importante para nosotros porque hace que el algoritmo recomiende nuestro contenido y continuemos creciendo en esta plataforma. Es oficial, se va José Alguacil de los Leones del Caracas, se va Luis Ojo y nosotros con los Leones del Caracas y con el resto de los equipos de la LVP los vamos a mantener informados aquí en La Jugada.